En los días anteriores hicimos recetas con verduras, pero me parece que hoy lo que nos va a presentar Javier Díaz Alduendo, jefe de cocina de uno de los restaurantes del Reino, que va de atún la cosa, ¿no, Javier? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hoy vamos a hacer otro plato diferente, que es un plato de atún rojo, que va con una crema de brócoli, quinoa crujiente, unos fideos de arroz, y luego terminamos con unos toques de sal de remolacha, que hacemos aquí diferentes sales de verduras. Sal de remolacha, Javier, explícanos brevemente cómo se consigue hacer una sal de remolacha de cualquier verdura de las que Bueno, esto es una técnica que hacemos partiendo de un licuado, hacemos un licuado de remolacha o de espárragos, en nuestro caso, de alcachofas, etcétera, y luego le añadimos sal gruesa y lo vamos a desecar o deshidratar a 40 grados durante 36 horas más o menos. Luego vamos soltando para que nos quede suelta y no nos quede apelmazada. Es un proceso largo, pero que luego el resultado es bastante satisfactorio y curioso. Sí. Ya ves cómo huele a remolacha, pero claro, no hay que olvidarse que es sal. Es para la terminación del plato. Entonces, primero empezaremos salpimentando el taco de atún rojo, ¿vale? De atún rojo, con las dos caras. Qué bonito. Es un atún muy fresco y es primordial el dejarlo atemperado un rato antes, porque si no, para hacerlo poco hecho nos quedaría frío. Entonces hay que sacarlo una hora antes de la cámara. Ambiente, ¿no? Eso es. Y ahora, si os parece, vamos a ir aquí a los fuegos. Añadimos una gota de aceite de oliva, le damos fuerte a tope al fuego y lo vamos a marcar por las dos caras. No hace falta, claro, hay que dejarlo muy poco hecho. Tiene que estar sellado por las dos caras, fuerte, pero por dentro tiene que estar sonrosado. Si no, si lo hacemos demasiado, el atún nos va a quedar un poco seco. El atún sí que es bueno dejarlo poquito hecho, para admirar, para degustar todas, para disfrutar de todas sus propiedades, ¿no? Eso es, le vamos a dar fuerte. Y lo vamos a tener más o menos 2 minutos aproximadamente por cada cara. ¿Este plato para cuándo sería apropiado? Bueno, el atún, los meses del atún va, por ejemplo, desde abril hasta octubre, así es temporada que se puede, aunque ahora ya hay atunes todo el año, ¿no? En factorías, pero principalmente la temporada del atún, cuando mejor se degusta es en los meses de verano. Junio, julio, agosto y hasta 1 de septiembre. Entonces, como os decía, lo tenemos aquí, nos queda dorado. Y con eso bastaría, no haría falta hacerlo mucho más. No, a mí me gusta el atún que quede sangrante, muy poco hecho. Si hay clientes que les gusta más hecho, pues no hay ningún problema, le pasamos más, pero para disfrutar del sabor tiene que ser el atún muy poco hecho. Aquí hacemos platos de tartar de atún que va crudo, alineado con cebolleta, pepinillo, alcaparra, huevo duro, que es un plato macerado que lleva solamente el atún en fresco picadito y va en crudo también. Y es un plato que tiene mucha aceptación, que gusta mucho a los comensales. Entonces, ¿ves? Ya tendríamos más o menos el taquito de atún ya. El taquito de atún listo para el montaje del plato. Qué bonito queda. Por otra parte, tenemos que hacer la crema de brócoli. La brócoli también es una verdura muy rica, que aquí en la zona de arriba forada, en el sur de Navarra, se cultiva mucho y principalmente va para afuera todo, pero a mí me encanta, es muy saludable y aquí en el Alhambra hacemos muchos platos con brócoli. Entonces, con las espinas del atún se hace un zumo de pescado, mezclamos con un poquitín de mantequilla y ponemos a cocer junto con el brócoli, ¿vale? Pasamos al fuego, lo dejamos durante 15 minutos cociendo y una vez que está tierno lo trituramos y obtenemos esa crema de un verde intenso. Eso es, esto ya estaría listo para el montaje del plato. Lo ponemos siempre a punto de sal. Y lo que os decía, siempre estamos agilizando un poco los pasos porque si no sería demasiado largo la grabación de estos platos, ¿no? Pero bueno, sí, que es muy interesante, Javier, el que nos abráis las puertas y que, bueno, que la gente nos esté viendo, pues pueda decir, oye, pues esta noche voy a cenar un taquito de atún y a ver si me sale esa cremita de brócoli. Por otra parte tenemos quinoa, que es una semilla, un cereal, que lo vamos a cocer durante 20 minutos, luego vamos a escurrir y lo vamos a dejar a deshidratar o secar durante una noche. Y cuando está ya bien seco lo freímos en aceite fuerte y nos queda así como
una textura, puedes probar muy crujiente que va a ir encima del taco de atún, ¿vale? Luego, por otra parte, ya hemos explicado cómo hacíamos la sal de remolacha con el licuado. Y luego tenemos aquí fideos de arroz que los vamos a freír muy fuerte para que suflen. Entonces ponemos la freidora a tope, echamos aquí de golpe y ahora Mira qué curioso. nos sufla y ya... Nada, cuestión de segundos, ¿no? Sí, sí, nada, esto muy poco, en 3-4 segundos está. Dejamos escurrir bien. Sí, y tendríamos los y aquí tenemos el resultado, ¿vale? Entonces ahora ya nos quedaría hacer el montaje del plato. Voy a calentar un poquitín la crema de brócoli. Este es plato de la carta del menú. Sí, este plato lo tenemos en carta. Hay veces que cambiamos la receta, pues ahora estamos haciendo con piperrada y una vinagreta de soja, sí, con sésamo, o sea, dentro de lo que es la pieza de atún se pueden hacer claro, muchas como decía, el tartar de atún también. Claro. Entonces, para el montaje ponemos así una quenelle de un trazo de la crema de brócoli. Como si estuvieras pintando. Eso es. Luego vamos a poner el taco de atún rojo. Encima le ponemos quinoa, bastante generoso, que le va a dar un sabor muy agradable. Sobre todo contraste, ¿no? También de texturas, es la finura del atún con lo crujiente de la quinoa. Eso es, la sal de remolacha, un poquitín ahí encima. Y luego vamos a ir terminando, le vamos a poner un buquet de los fideos de arroz crujiente y luego vamos a terminar decorando con un poco de espinaca frita, yuca y un poquitín de puerro también, un producto muy navarro de verdura. Entonces así tendríamos terminado el plato, que es el taco de atún rojo con brócoli, fideos de arroz y quinoa y la sal de remolacha. Javier, ojalá se pudieran transmitir los aromas que desprende esta cocina y que pudieran olerlos todos los que nos estén viendo. Javier, pues un auténtico placer de nuevo y como siempre, y muchísimas gracias por habernos enseñado esta receta maravillosa que está esperando a que vengamos al restaurante Alhambra a degustarla, ¿no? Cuando queráis, aquí os recibiremos con los brazos abiertos y muchas gracias y hasta cuando queráis. Sí, Javier, pues muchísimas gracias y aquí, amigos, ya veis qué estupendo plato de taco de atún. Los robledales húmedos son en la actualidad bosques muy escasos, pero que cuentan con un singular interés ecológico, y este en el que nos encontramos es un magnífico ejemplar de ellos. A continuación, vamos a dar un paseo para conocer los secretos y el encanto del bosque de Orgui. Edurne, ¿cuáles son las características de este bosque de Orgui, de este robledal de Orgui? Bueno, pues una de sus principales características es el agua. Orgui es un robledal encharcadizo de llanura, se encuentra en la parte más baja del Valle Ulzama. Como ya he dicho, es uno de los pocos robledales húmedos que se pueden encontrar. Es un muy buen ejemplo de robledal húmedo. Sí, la verdad que sí, este tipo de bosques han ido desapareciendo porque se han roturado en su existencia, en su vida, para convertirse en praderas, ya que ocupan las partes más llanas y más fértiles del valle. Sabemos que siempre aquí ha habido un robledal y gracias al esfuerzo del concejo de Lizaso se ha mantenido. Bueno, Edurne, pues ¿qué te parece si nos vamos a conocer los secretos más escondidos del bosque de Orgui? Pero hay que ir en silencio, ¿eh? En el bosque de Orgui conviven dos robles. Por un lado, el roble común o pedunculado en el que estamos ahora mismo Edurne y yo sentadas, y por otro, el roble americano. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos? Bueno, principalmente este roble que vemos aquí, que ya tiene casi 200 años, ni más ni menos, casi como nosotros, tiene una corteza muy rugosa, su porte, bueno, si veis,
las ramas tienen muy retorcidas, sobre todo se nota en la hoja. Lo que pasa que bueno, todavía ahora está saliendo la hoja y apenas no se nota. El roble americano tiene una corteza lisa, sus hojas son grandes y puntiagudas, se le conoce como el roble rojo porque en otoño se pone muy llamativo, tiene un color muy rojo. Sin embargo, las hojas del roble autóctono son unas hojas lobuladas y bueno, se llama pedunculado porque su bellota tiene un rabito de donde cuelga de la rama y de ahí su nombre. Desde luego que una maravilla de poder visitar. Bueno, qué decir, yo no tengo palabras. Además, ahora en primavera, la verdad que estar aquí con este día maravilloso que ya nos tocaba y con estos cantos es un placer. Hablando de cantos, ¿por qué no vamos a ese observatorio de aves y a la charca de la rana ágil? Bueno, las ranas no las vamos a ver, no lo creo, no. Pero bueno, igual nos cantan algo, a ver si tenemos un poco de suerte. Vamos. Estamos ahora mismo en la caseta donde se puede ver, se puede observar y se puede disfrutar de la charca donde vive la rana ágil. Bueno, sí, es una de ellas, porque hay otras especies de anfibios, pero sobre todo esta charca la hemos hecho porque tenemos un proyecto de conservación de esa especie que en la península ibérica ha desaparecido y la tenemos aquí en este robledal. Y aquí en el bosque de Orgui tratáis, ¿no?, de crear esas charcas para que la rana se pueda reproducir. Exactamente, tenemos aproximadamente 17 charcas y bueno, realmente en Orgui es muy fácil hacer una charca porque bueno, el agua está muy arriba, llueve, estamos en la parte más baja del valle, o sea que todo el agua de lluvia acaba en Orgui. Entonces lo que hacemos es hacemos una excavación y ahí viene a poner los huevos. Esa es la rana. Esta no sé cuál es, pero están ahí cantando, nos dan la bienvenida. Ahora, Edurne, estamos entrando ¿a dónde? Al observatorio de aves, así que a partir de ahora hay que estar en silencio si queremos verlas. En silencio todo el mundo. Sí, es que últimamente hay muchísima gente que viene a hacer fotos porque este tipo de pájaros es muy difícil fotografiarlos, no se paran quietos. Seguimos hablando en bajito, Edurne, que no queremos molestar a los que están comiendo, a estos pájaros, estos habitantes voladores de Orgui. Sí, bueno, hemos visto, este es uno de los que hemos visto, que es el trepador azul, que es un pájaro muy hábil, que no sé si lo has visto subir y bajar. Este es muy abundante, se ve mucho aquí. También se ve el carbonero, los dos carboneros tenemos, el herrerillo y el petirrojo, son habituales de este espacio. Soy como el pico picapinos, que también viene a visitarnos todos los días. Edurne, hemos dado una pequeñísima vuelta por el bosque de Orgui. Hay muchísimas más cosas que se nos quedan en el tintero, pero emplazamos a la gente a que venga y que lo vea en primera persona. Sí, la verdad que estamos muy cerca, viene mucha gente de Pamplona y bueno, de Guipúzcoa y de otros lugares, pero sí que es cierto que bueno, hemos hecho un pequeño recorrido y nada, y lo que pasa es que para disfrutar de Orgui pues hay que venir pues sobre todo entre semana, en los fines de semana hay bastante gente, pero bueno, cualquier momento es bueno para disfrutar de esta primavera y de este verdor que ahora hay, y de este placer con todos los pájaros que vamos, nos han hecho disfrutar de este paseo. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido. Hasta cuando queráis, gracias. Vale, emplazamos a la gente a que venga al bosque de Orgui. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del cerebro social? Es la pregunta que formulamos al neuropsicólogo Javier Tirapu, que hoy nos acompaña en nuestra sección Mensana. ¿Qué es el cerebro social, Javier? Buenas tardes. Hola, bueno, muy buenas tardes. Tal? ¿Qué es el cerebro social? Básicamente no es una parte del cerebro o un cerebro dentro del propio cerebro que se encargue de las relaciones sociales, ¿no? Llamamos cerebro social a los procesos que hace el cerebro para interaccionar con otros seres humanos. Realmente lo que hace el cerebro social básicamente es generar una imagen de ti mismo y generar una imagen de los demás, para así hacerse una idea de cómo tienes que interaccionar con los demás. Digamos que es la parte del cerebro que trabaja y que subyace a las interacciones con otros seres humanos. Eso es el cerebro social. Sí, es algo que varía de forma muy notable entre unas personas y otras. Evidentemente, sí, ¿no? Estas partes del cerebro que son
que están más relacionadas con la parte más externa del cerebro, que se llama la corteza, porque está afuera, sabemos que tienen mucho que ver con el aprendizaje, con la educación, evidentemente también siempre con los genes, pero mucho también con el aprendizaje y con la educación, ¿no? Y de alguna manera sabemos que hay gente que tiene más capacidad, ¿no?, de tener cerebro social, más capacidad de atribuir a los demás creencias, de atribuir a los demás intenciones, de hacerse una idea de si el otro sabe lo que él no sabe, o si el otro sabe algo que él no sabe, etcétera, ¿no? Y por supuesto lo último tal vez del cerebro social que más nos interesa es esta parte del cerebro social que todos utilizamos con tanta frecuencia esta palabra, ¿no?, la de la empatía, ¿no? El ponerte en el lugar del otro, en la piel del otro, el sentir lo que el otro siente. Sabemos que en esto, sobre todo en esto de sentir lo que el otro siente, hay mucha variabilidad entre los sujetos, y que hay sujetos que no tienen ninguna lesión cerebral, pero tienen bastantes limitaciones o incapacidad para ponerse en el lugar del otro y sentir lo que el otro siente. Sí, eso es curioso, ¿verdad? Porque se ve rápidamente, ¿no?, en una persona. ¿Se Sí. puede cultivar ese cerebro social, esa forma de funcionar en la sociedad, de tener empatía? ¿Se puede cultivar, mejorar con el tiempo? Sí, sí, yo creo que sabemos, ¿no?, en dónde se sitúan, ¿no?, los circuitos del cerebro, de alguna manera que están relacionados con la empatía, con esta capacidad de ponerte en el lugar del otro. Y, hombre, nosotros en este sentido, desde la perspectiva del cerebro social y de la empatía, somos un poco críticos de alguna manera, digamos, con las concepciones, digamos, clásicas que de alguna manera aparecen en los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, a los niños hoy en día estamos muy preocupados por su autoestima. Sí. Y de no herir la autoestima de los niños, Sí. ¿no? Yo digo que la autoestima es estar encantado de haberte conocido, ¿no?, independientemente de lo que hagas. Es decir, de alguna manera ahora los padres están tan preocupados de no herir la autoestima de sus hijos que no permiten que sus hijos sufran o se les castigue, ¿no?, porque, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, eso les hace padecer también sufrimiento a los padres, sobre todo a la madre, porque eso lo que sabemos, por ejemplo, es que las mujeres sois más empáticas que los hombres, tenéis más capacidad de poneros en el lugar de los otros que los hombres, ¿no? Pero realmente lo que sabemos es una cosa que es muy interesante, que es que las regiones de la empatía son las mismas que las regiones que utilizas cuando te decimos que te definas a ti misma como eres. Por lo tanto, creo que los padres deberían hacer un esfuerzo en algo muy sencillo, que es que enseñarles a los niños a conocerse a sí mismos. Porque si se conocen mejor a sí mismos y como son, se conocerán y sentirán mejor cómo piensan y cómo sienten los demás. Y por otro lado, ¿no?, enseñarles a los niños muchas veces a preguntarles esto: ¿cómo crees que se siente esa persona en esta situación?, ¿no? Y cuando aprendan a sentirse como los demás en esa situación, también se conocerán a sí mismos. Esto es un círculo en el cual podríamos decir: conócete a ti mismo y conocerás mejor a los demás, siéntete a ti mismo y sentirás mejor a los demás, y así serás un ser social mejor, y harás también una sociedad mejor. Claro. Cerebro social y emociones positivas y negativas. Unas personas tienen más emociones positivas, otras más negativas, depende un poquito también de la configuración de su cerebro, ¿no? Sí, mira, es que las emociones realmente son bastante complejas, ¿no? Hay unas emociones que son básicas, ¿no? Sabemos que son básicas porque están en todas las culturas del mundo y porque hay la misma expresión en la cara para esas emociones, en todas las culturas del mundo, y son 6. La alegría, a ver si no se me olvida ninguna: la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, la ira y la sorpresa. Si te fijas, alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa. Se suele decir que solo hay una emoción positiva, la alegría, y que las otras son negativas: tristeza, miedo, asco, ira, ¿no? Sí. Pero a mí no me gusta llamarles negativas, porque como les hemos llamado negativas, ¿qué hacemos? Intentar que la gente no las sienta, porque son negativas. Pero no son negativas, son desagradables en el cuerpo. Las emociones, si te fijas, no se sienten en el cerebro. Todas las emociones se sienten en el cuerpo. Y estas, ¿no?, como la tristeza, el miedo o el asco, nos sirven para adaptarnos al mundo que nos rodea. Y a veces lo que hacemos es intentar que, por ejemplo, los niños no sientan estas emociones negativas, la tristeza, el miedo, no, que las sientan, si son mecanismos puestos en nuestro cuerpo por la evolución para garantizar nuestra supervivencia y que tengamos una buena calidad de esa supervivencia. Y luego con estas emociones tan básicas, ¿no?, como digamos la paleta de un pintor tiene estos 6 colores, estas 6 emociones, y las vamos mezclando. Y subimos más arriba al cerebro y creamos las emociones que llamamos sociales. Por ejemplo, un perro no tiene sentimientos de culpa,
Bueno, a veces cree que algo mal y se puede ir, ¿no? Porque es el único animal domesticado que tiene ciertas peculiaridades. Pero los animales en general no tienen sentimientos de culpa, ni siquiera los chimpancés, que son los más parecidos a nosotros. Pero cuando alguien tiene un sentimiento de culpa, siempre va orientado hacia otro individuo al que le has causado daño. ¿Qué quieres decir tú con tu sentimiento de culpa? ¿Quieres decir algo así al otro, como decirle, oye, no me castiguéis, ya me castigo yo, pero con una condición, que me perdonéis y que me reintegréis al grupo? Otra emoción social, la admiración. ¿A quién admira un grupo? Un grupo admira a alguien que ha hecho una aportación a su grupo, importante, ¿no? A nivel personal, social, afectivo, de conocimientos, etc., ¿no? Entonces le admiramos, ¿para qué? Para que otros del grupo, de alguna manera, ¿no?, se impulsen a aportar cosas al grupo y el grupo así avance. Porque la base del cerebro social básicamente es la cooperación. Somos seres que necesitamos cooperar, si no somos seres muy torpes. Hay que pensar que el ser humano, para nacer como otras especies, la mujer debería estar, yo calculo que unos 25 meses embarazada. Ajá. Para tener, ¿no?, Sí. para nacer a nivel de otros. Sí. Por lo tanto, somos un ser bastante desvalido. ¿Qué nos ha servido para salir adelante y ser la especie esta que nos vanagloriamos de ser la más fuerte y la que ha dominado la Tierra? Aunque absurdamente la estamos destruyendo, que esta es otra cuestión, pero bueno, ¿no? ¿Qué nos ha hecho? Cooperar. Bueno. Somos seres que cooperamos. Cooperar, esto me hace pensar también de alguna manera en el cerebro social y las redes sociales, ¿eh? Sí. ¿Qué tiene que ver esto y cómo está influyendo Sí. de alguna manera en la configuración de la sociedad? Sí, esto es curioso porque realmente hace 100.000 años, 200.000 años, ¿no?, lo que sabemos es que los grupos vivían aproximadamente en un número de 150, podían llegar a convivir 150 individuos. Cuando ya pasaban de 150, la mitad se extendía y se iba del grupo original a buscar otro lugar donde vivir, buscar recursos naturales y poder garantizar su supervivencia. Cuando ahora se han hecho estudios sobre los seres humanos con una sociabilidad normal, digamos, sabes cuánta gente te puedes relacionar habitualmente teniendo en cuenta tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Si sumamos todos siempre alrededor de cuántos rondan, ¿Cuántos? adivina, 150. Ajá. ¿Sabes cuánto? Ahora se acaba de publicar un trabajo en Facebook con la gente esta que está muy ligada a Facebook. Sí. ¿Sabes con cuántos mantiene relaciones estables, digamos, y de continua conversación en Facebook, y otras más inestables? Pero estables, ¿cuántos? 150. ¿Cuántas? 150. Entonces, el cerebro humano está preparado para interaccionar con 150 individuos, básicamente. Curioso. Javier, pasión y racionalidad. Hay personas que son todo pasión, todo emoción, otras personas son muy racionales. ¿Esto por qué es así? Esto es algo muy complejo. Realmente lo que ahora nosotros defendemos, ¿no?, es que el ser humano se ha vanagloriado siempre también de ser un ser racional, ¿no? De hecho, siempre decimos esto de tener uso de razón, ¿no?, de tener pensamiento, de tener raciocinio, ¿no? Pero realmente sabemos que los sistemas emocionales son muy potentes en el cerebro. Van Gogh decía una frase preciosa, decía, las emociones son los capitanes de nuestras vidas, a las que obedecemos sin siquiera darnos cuenta, ¿no? Por lo tanto, lo que hoy en día sabemos es que aunque nosotros nos creamos que somos seres racionales, la mayoría de las cosas que hacemos en la vida, o casi todas, las decisiones que tomamos, ¿no?, el cerebro social, la inteligencia, ¿no?, ahora le llamamos inteligencia emocional, que está muy de moda, ¿no? Lo que estamos diciendo básicamente es que un ser humano bien adaptado es aquel que es capaz de integrar muy bien y de manera armónica y equilibrada procesos cognitivos o procesos racionales con procesos emocionales. ¿Sabes qué es un racionador puro? Un ordenador, ¿no? Un ordenador es un sistema de procesamiento de la información puro, la inteligencia artificial, ¿no? Pero también hay razonadores puros que no tienen emociones. ¿Sabes cómo se llaman? Psicópatas. Claro, los psicópatas no tienen emociones. Los psicópatas saben que lo que hacen está mal, pero no sienten nada, ¿no?, cuando lo hacen. Por lo tanto, no tienen sentimientos. Decimos que son fríos y calculadores. Exactamente, tienen un cerebro frío y calculador, porque lo que dota de calidez al cerebro son las emociones. Y hay gente que son pura emoción. Es un trastorno, ¿no?, psiquiátrico que se llama trastorno límite de la personalidad, porque viven siempre al límite, ¿no?, y cualquier cosa les desequilibra emocionalmente de una manera desproporcionada y tienen mucho riesgo de suicidio. A veces son tildados de manipuladores, pero no, son gente que tienen tanto miedo a vivir como a morir y son un vendaval de emociones sin razón. Por lo tanto, ¿quién es el ser que mejor se adaptará? El que equilibre bien razón con emoción.
Ese es un ser Difícil humano equilibrio equilibrado. a veces. Difícil, pero debemos Sí. de buscarlo, ¿no? A los niños también, a los pequeños también han salido a colación en nuestra conversación. Hay que educarles, ¿no? En la emoción, en el, bueno, pues en el cerebro social, en definitiva, todo lo que hemos comentado, ¿no? En el valor del sufrimiento también es importante también, ¿no? Sufrir, saber sentir de alguna manera, pues emociones no tan positivas. No todo tiene por qué ser agradable en la vida, probablemente. Claro, hemos dicho la tristeza, ¿no? Es malo sentirse triste cuando, ¿no? cuando algo has hecho mal, ¿no? Creo que no, porque realmente si sabes leerla, ¿no? y interpretarla, te está diciendo, oye, algo no has hecho bien, ponte en marcha para reparar lo que has hecho. El miedo. ¿Es malo tener miedo a algunas cosas? No se puede vivir en la vida sin miedo, habríamos muerto muy pequeños, ¿no? Realmente, ¿no? Compasión. Podemos llamarle compasión, otros le llamarán caridad, otros le llamarán según su ideología, ¿no? Pero realmente cuando vemos a un sujeto en la televisión que no ha podido acceder a los bienes, ¿no? y a la calidad de vida que yo tengo y siento algo en mis tripas que es una emoción, ¿no? porque esa persona no puede acceder a lo que yo he podido acceder, ¿es malo que me sienta mal cuando veo a esos niños de África muriéndose de hambre? No, debo de sentirme mal, porque ese es el gran cerebro social. Porque el cerebro social, ¿no? para que sea social del todo, debería abarcar a toda la humanidad como especie. Debíamos de pensar que todos somos de la misma especie y que no hay derecho, ¿no? a que otras personas que viven tan lejos de nosotros, que pertenecen a nuestra especie, esta especie que llamamos humana, ¿no? tengamos esta actitud tan deshumanizante con ellos, ¿no? Sí, Javier, por tanto, tenemos que ampliar esto. Desde luego, es momento para reflexionar también, ¿no? Llegamos ya casi al final de nuestro programa y de nuestra sección Mensana, y me gustaría también que analizáramos esta frase que se la he leído a Javier Tirapu. El ser humano cada vez es más torpe, caminamos hacia la imbecilidad. Sí, eso dijo la periodista y yo dije, un poco sí, ¿no? Y luego se dice que yo dije que caminamos hacia la imbecilidad, ¿no? Pero sí. Realmente lo que yo considero, ¿no? es que en la medida que tenemos más cosas que hacen cosas por nosotros, nosotros tendemos a ser más torpes, es decir, a hacer menos, ¿no? a poner en marcha menos actividades, ¿no? Por ejemplo, acaba de salir un estudio también muy bonito, a mí me parece muy interesante, sobre Google, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que a los sujetos, ¿no? les dices que tienen que consultar cierta información y luego les vas a preguntar. Pero a algunos luego les dice, la información se borrará, ¿no? Sí. Cuando, después de que la hayas consultado. Y a otros se les dice, la información no se borrará. ¿Qué pasa? Que los que dicen que la información no se borrará, cuando tienen que responder a cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se pone, las ostras tienen los ojos más grandes que el cerebro, afirmaciones de este tipo. Resulta que cuando luego tienen que decir qué cosas han consultado en Google, los que se borrará se acuerdan de cantidad de cosas, los que les pone que no se borrará no se acuerdan de casi ninguna, es decir, ¿qué hacen? Que como dicen, como ya sé que eso está en el ordenador, ¿para qué me lo voy a aprender? ¿No? Por lo tanto, es cada bueno vez que no aprendamos. Menos cosas, ¿no? Porque entonces, está tal todo vez, ahí, casi, ¿no? Y entonces, ¿qué sabemos? Que tal vez lo que estamos ahora aprendiendo no es tanto adquirir conocimiento, sino simplemente a saber en qué lugar en la pantalla del ordenador está, dónde tengo que pinchar para acceder a ese conocimiento. ¿Eso me hace más listo o más torpe? ¿Me hace adquirir más conocimientos o simplemente saber dónde están las cosas para cogerlas? ¿No? Entonces, ¿no? Mi idea un poco tal vez es que en la medida que no nos movemos, somos seres más pasivos, ¿no? y toda la información la tenemos en casa, ¿no? Y yo creo que el ser humano es un ser que está diseñado para moverse, si no nos hemos modificado nada en los últimos 100.000 años, somos seres motores que se mueven, y en cambio cada vez nos movemos menos y todo tenemos acceso dándole a un botón en un cacharro que se llama ordenador, ¿no? Esto creo que tiene el riesgo de que nos haga más torpes, ¿no? Y creo que el ser humano tiene que reivindicar dos cosas que son muy importantes, ¿no? para el ser humano, que en mi opinión son la curiosidad y el amor por aprender. Eso nos hace inteligentes. Yo suelo decir que no se nace inteligente. Puede ser más inteligente o menos, también por los genes, pero creo que la inteligencia es un producto, no es una causa. Es el producto de la curiosidad y del amor por aprender. Si tienes curiosidad y te gusta aprender, acabarás siendo inteligente. Nos quedamos con esa reflexión, la curiosidad y las ganas, el afán por aprender, que no hay que perderlo nunca. Eso también mantiene jóvenes a muchas personas y envejece a otras personas casi antes de tiempo. Eso creo que lo comprobamos todos en personas que siempre quieren aprender, personas que ya, por ejemplo, tienen 70 u 80 años y que no cesan en su empeño de adquirir más conocimientos, de relacionarse bien con las personas, y eso pues siempre resulta muy, muy agradable, ¿no? Sí, sí. Javier Tirapu, hoy no tenemos tiempo para más,
pero espero que volvamos a encontrarnos muy pronto. Cuando queráis, un Gracias, placer. hasta pronto. Javier Tirapu es neuropsicólogo, nos acompaña al menos bueno, cada 2 semanas aproximadamente tendremos la oportunidad de charlar con él. Y por supuesto hablaremos del cerebro social, de la fidelidad, del amor, de los valores, en fin, de estas cuestiones que a todos nos interesan. Ahora vamos a saber qué es lo que está pasando en Navarra, nos interesamos por la actualidad.